Buenas tardes. Vamos a presentar la ponencia denominada Rehabilitación posbélica para la población vulnerable del conflicto armado colombiano, a cargo de los docentes de la Universidad de Pamplona, Colombia, Álvaro Parada Carvajal, Laura Teresa Tuta Ramírez y Akeber Karina Santa Fe Rojas. Desde los años de 1950, Colombia se ha caracterizado por estar inmersa en un conflicto armado, lo que ha conllevado la inequidad social, reflejándose la vulnerabilidad en la población. Según estudios realizados por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz en el 2014, se presenta una rehabilitación posbélica, es decir, el mejoramiento de la población vulnerable a partir de la atención de los contextos en los que la existencia de un conflicto se derivó hacia una situación de emergencia política compleja, donde se debía atender de una manera coordinada diversos actores primarios, secundarios y terciarios con el liderazgo internacional. El propósito general de la presentación es analizar pilares de rehabilitación posbélica para la población vulnerable del conflicto armado colombiano. Los referentes teóricos que soportan la presente postura se fundamentan desde el punto de vista de la vulnerabilidad en los aportes del teórico Chaux 2011 y en cuanto a la rehabilitación posbélica, Romeva 2003 y Morales 2015 soportan dichos estudios. Es interesante analizar la postura de la rehabilitación posbélica, entendida como ese proceso que sigue una vez firmado el acuerdo de paz y donde un país comienza un proceso de recuperación en todos los ámbitos de la sociedad para devolverle todo lo que el conflicto armado acabó y por otro lado construir lo que nunca se ha construido en aquellas zonas en las que los anteriores gobiernos han estado ausentes. La metodología de estudio aplicada se soporta a partir de los lineamientos de Martínez 2007, con un método fenomenológico de tipo descriptivo, muestreo por conveniencia a 10 informantes claves. En esta metodología se han aplicado entrevistas en profundidad, específicamente a 4 informantes claves expertos y 6 informantes claves sujetos de estudio. Como resultados de la investigación, se identificaron algunos pilares de la rehabilitación posteriores a la firma del acuerdo de paz. El primero de ellos data sobre la reubicación de la población, es decir, reubicar a la población civil desplazada y refugiada, así como desarmar, desmovilizar y reinsertar a los diversos grupos de combatientes. Esta parte del momento posbélico trata del proceso de retorno de las personas que fueron desplazadas o despojadas de sus territorios. Lo que se busca con la reubicación es que vuelvan a retomar la vida que llevaban antes de ser obligados a abandonar su comunidad. En una segunda instancia se encuentra la ayuda humanitaria o de emergencia, centrada en prestar la ayuda inmediata a las personas que han sido afectados directamente por el conflicto. Este tipo de ayuda busca atender las necesidades básicas de los individuos. También se encuentra como pilar de rehabilitación el reasentamiento, el cual consiste en la transferencia o reubicación de un refugiado del país donde buscó protección a un tercer país
que ha aceptado admitirle con todas las garantías. En cuanto a la desmilitarización, es un proceso que requiere de la disminución de la presencia del sector militar en las esferas políticas, económicas y culturales de la sociedad. También se encontró como parte de la investigación las condiciones básicas de reubicación, dentro de las cuales se destacan la voluntad, es decir, la elección libre que toma el desplazado para regresar a su lugar de origen o para reubicarse en un lugar distinto. La seguridad, encontrada como la garantía de integridad física de las personas retornadas o reubicadas, así como su propiedad y el modo de vida necesario para garantizar la integración y estabilización socioeconómica. Asimismo, tenemos como pilar el rehacer y el mejorar. Es un momento que demanda un proceso complejo y consciente de muchas variables. Es decir, la violencia generada durante el conflicto ha causado daños colaterales y de infraestructura específicamente para el Estado, como vías y otros aspectos. Se requiere en este momento la inmediata atención del gobierno frente a este tipo de reparación. Se encuentra también como pilar los servicios básicos. Entre las obligaciones del Estado está proveer a los ciudadanos cuidados en salud, educación, vivienda, seguridad social, jubilación, pero con el aumento de la población y basados en el concepto de producción, el incremento de los costos de administración, bienes, servicios y tecnología hacen que esta sea una tarea difícil de cumplir a cabalidad en beneficio de la sociedad que tanto la requiere. Restablecimiento de las instituciones. Uno de los actores principales en este momento es el gobierno, quien debe revisar, formular y reestructurar políticas económicas y sociales de todo nivel, restableciendo y transformando las instituciones, sentando las bases para que a corto, mediano y largo plazo se dé el proceso de recuperación esperado por la sociedad de manera integral e inclusiva. De igual manera, se encuentra la recuperación psicosocial de las víctimas, concebida como el espacio para promover la recuperación de las víctimas individuales y colectivas de la fase armada, conociendo las violaciones de los derechos humanos y los actos punibles para poder acabar con su impacto en la sociedad. Dentro de esta parte de la recuperación psicosocial es de resaltar la importancia del trabajo en cuanto a la atención en la salud física, la atención en la salud mental. Otro pilar de rehabilitación sería la conciliación como un mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos entre las diferentes partes. En cuanto al aseguramiento, se requiere el apoyo y actuación explícita de actores externos y la transferencia de la responsabilidad de las autoridades nacionales en la inserción o reinserción del Estado en las diferentes estructuras y organizaciones regionales, teniendo así un alcance global de apoyo. Por último, la inserción social como ese mecanismo que busca la normalidad y que se refiere al conjunto de derechos y deberes sociales dirigidos a integrar de manera satisfactoria a colectivos específicos. La presente investigación que da origen a la ponencia presentada concluye que Colombia durante varios periodos históricos ha sufrido el flagelo de la violencia producto del conflicto armado,
cuyas tensiones pueden ser desatadas por percepciones, sentimientos y vivencias de desigualdad, inseguridad, exclusión, represión, entre otros aspectos que aumentan las diferencias entre el gobierno y los grupos sociales, las cuales conllevan a procesos complejos que afectan principalmente a la población más vulnerable. Se asume conceptualmente población vulnerable a gran parte de la población civil como mujeres, niños, desplazados, campesinos que han quedado en situación de riesgo y desfavorecimiento, que se encuentran en medio de las diferencias entre unos y otros actores principales del conflicto, que por lo general se les han lesionado sus derechos, cuyas posibilidades de asumir o adaptarse y superar estas situaciones no está para ellos claramente concebido. Para finalizar, se infiere que en el proceso de transformación del país, fundamentado en la reconstrucción social, la rehabilitación es el mecanismo que permite la recuperación de los actores del conflicto mediante la eficiente gestión pública con acciones concretas como la reubicación de la población, fortalecimiento de la ayuda humanitaria, reasentamiento, desmilitarización, entre otros. Gracias.